Ya puso a grabar, José, me puso Ok. en la nube. Bien, perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo número 6 y nos tocó el tema destilación. Somos Di Silvestre Anabela, Sil Valentina y Tener Sofía. Bien. La destilación es una operación unitaria de separación de mezclas. Estas mezclas pueden ser dos líquidos, un sólido en un líquido o incluso ser gases licuados. Pero, sin embargo, la mezcla más común en la que se usa la destilación sería líquido y líquido. Es utilizada para la purificación de líquidos y recuperación de disolventes, además de simplemente separar una mezcla. Y se basa en la diferencia entre los puntos de ebullición de las distintas sustancias involucradas. Y depende de la distribución de los componentes entre las fases de vapor y la fase líquida. Bien, en la práctica la destilación puede llevarse a cabo mediante dos métodos principales, uno en el que hay reflujo y otro en el que no hay reflujo. El que no hay reflujo se llama destilación flash y el que tiene reflujo vendría a ser la destilación fraccionada. Y vamos a explicar ambos. Ahora voy a explicar un ratito la destilación flash. En esta imagen la sacamos del libro Meyer y este decía que para destilar una mezcla, a esta se la calienta a ebullición en una caldera. Y la sustancia con menor punto de ebullición se vaporiza. Entonces se llevan los vapores por un conducto, no sé si se ve mi mouse, estoy mostrando, y pasan al refrigerante. Sí, sí. Bien. El tubo de refrigerante está rodeado de agua fría u otra sustancia líquida que sirve de refrigerante. Y así el vapor se condensa y fluye directamente a un colector. La destilación flash, como ya dije, no permite que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay reflujo. Las sustancias, entonces, queda una en la caldera y la otra vendría a quedar en el colector, ambas relativamente puras. ¿Seguís, Valentina? Sí. Esto es un método de separación muy efectivo, que dice que cuando los puntos de ebullición de los componentes de las mezclas tardan mucho, lo ideal es que tengan una diferencia de al menos 25 grados centígrados, si no es como que no garantiza la pureza total de la sustancia destilada. Ahora vamos a hablar de la destilación fraccionada, que la destilación fraccionada es un proceso físico que ayuda a separar las mezclas líquidas mediante el calor. Se lo hace cuando es necesario separar soluciones, por ejemplo, de sustancias con puntos de ebullición distintos, pero muy cercanos. Al calentar una mezcla de los líquidos a diferentes presiones de vapor, el vapor se ayuda en el componente más volátil. Esta propiedad se aprovecha para separar los diferentes compuestos líquidos. El rasgo más común que vemos en la destilación fraccionada es la columna de fraccionamiento, que facilita el intercambio de calor entre los vapores que exceden y los líquidos que reciben. Acá vemos la columna de fraccionamiento al costado. No sé si querés pasar la diapositiva. Sí. Creo que va Sofía ahora. ¿Sofi? Sí, acá estoy, disculpen. Bueno, mi nombre es Sofía Tener. Voy a hablar, ¿se me escucha bien? Sí. Bien, voy a hablar sobre los aparatos de destilación. Cambia, por favor, Ana. Bien. Bueno, dentro de nuestro sistema, ¿no es cierto?, para la destilación podemos encontrar los aparatos más importantes que pueden ser la caldera o
evaporador y la columna de destilación. Bueno, la caldera o evaporador es la imagen de la derecha, y la de columna de destilación es la imagen del medio. Bueno, en la caldera o evaporador, básicamente lo que se hace es se calienta a ebullición la mezcla de líquidos que queremos separar. Y bueno, y luego los vapores de la mezcla, ¿no es cierto?, ascienden a través de la columna de destilación, donde se produce la separación de los mismos. Podemos encontrar distintas columnas de destilación, pueden tener distintas alturas y distintos diámetros. El diámetro de la columna de destilación va a depender básicamente del flujo de vapor que asciende, y la altura de las columnas de destilación generalmente suelen depender de la dificultad del proceso de separación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después vamos a hablar de los rellenos de las columnas de destilación, ¿no es cierto?, que estos nos favorecen a la... No, todavía no. Ah, perdón. Bien, que favorecen al proceso de separación, y bueno, y cuanto más relleno necesitamos para nuestra columna de destilación, más alta va a tener que ser esta, y bueno, justamente de eso depende, porque cuanto más difícil es separar los vapores de la mezcla, más relleno se necesita y más alta tiene que ser nuestra columna. Bueno, hay columnas de hasta 30 metros de altura y diámetros de más de 2 metros. Bueno, ahora sí, está el relleno. Bien, bueno, podemos encontrar los rellenos para las columnas de destilación en la industria, que suelen ser de un material compuesto por trozos de arcilla o de metales con forma de anillos o de silla de montar. Y en los laboratorios el material de relleno suelen ser anillos de vidrio. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿con qué fin rellenamos las columnas? Y bueno, es justamente lo que hablaba en la filmina anterior, ¿no es cierto? Cuando se hace difícil el proceso de separación de la mezcla de gases en la columna de destilación, necesitamos generar más superficie de contacto dentro de nuestra columna de destilación, con el fin de que el líquido condensado que refluye dentro de la columna tenga más superficie, y de esa forma se realice un mejor lavado sobre el mismo. Bueno, porque se aumenta la superficie interior de la columna, y bueno, y de esta forma se aumenta la eficacia del lavado. Y bueno, y esta eficacia del lavado justamente va a depender de las propiedades de distribución que tenga el material de relleno. Y bueno, cuanto mejor sean las propiedades de distribución de este material, más chicas vamos a poder realizar nuestras columnas de destilación. Y bueno, y uno de los materiales que se suelen utilizar para el relleno suelen ser los platos perforados, que es la imagen que se ve a la derecha. Estos suelen ser de metal y bueno, suelen estar perforados como un tamiz, y a medida que asciende el vapor a través de la columna, va haciendo contacto con el líquido condensado que se encuentra sobre los platos. Bien, el siguiente. Bueno, y otro material de relleno suelen ser los platos borbotadores. Bueno, ¿y qué es un plato borbotador? Un plato borbotador, bueno, es un disco metálico que se encuentra perforado a lo largo de toda su superficie, como se ve ahí en la imagen, y sobre estas distintas perforaciones lo que se hace es se suelda un trozo de tubo metálico sobre el cual se coloca una campana. Las campanas son, o sea, lo que están viendo ahí, digamos, son los tubos y arriba una campana,
Y bueno, y esa campana se puede mover, puede subir o bajar fácilmente, pero no se puede salir. Bueno, y ahora voy a explicar en qué nos favorece esto a la hora de realizar el proceso de lavado del condensado. Bueno, y justamente, ¿cómo funcionan estos platos borbotadores? Ah, y me faltó explicar que esos tubos largos que ven ahí en el frente de la imagen se los llama tubos de salida, y bueno, por esos tubos, ahora voy a explicar cómo fluye el condensado que fluye en la columna de destilación. Bien. Bueno, entonces, de acuerdo al vapor que asciende, este vapor va atravesando los orificios que poseen los platos borbotadores y el vapor choca contra la campana que se encuentra en cada tubo, y esto obliga al vapor a que se mezcle con el líquido condensado. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando el vapor se mezcla o se disuelve, podemos decirlo, con el líquido condensado? Bueno, esto es lo que se llama el lavado del condensado, ¿no es cierto? Que es justamente lo que se hace en la destilación fraccionada. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Viene nuestra mezcla de vapor, ¿no es cierto? Y se mezcla con el líquido condensado, y lo que pasa es que el vapor el vapor menos volátil se disuelve en el líquido condensado, y el vapor más volátil es el que atraviesa el líquido condensado y a su vez arrastra el componente más volátil que se encontraba disuelto dentro del condensado. Y bueno, y de esta forma, a medida que el vapor va subiendo, ¿no es cierto?, en toda la columna, porque nosotros en nuestras columnas tenemos muchos platos borbotadores, a medida que el vapor va subiendo, este va aumentando su pureza, o sea, va aumentando la cantidad de vapor más volátil que sube. Y bueno, y el condensado va bajando, el condensado va bajando a través de los tubos de salida. Bueno, no sé si se entendió. Creo que quedó medio confuso, pero bueno. ¿Vale decís? ¿O digo yo? Sí, eso decía Vale. En conclusión, podemos decir que la destilación se utiliza muchísimo en las industrias, permitiendo miles de procesos, como por ejemplo la obtención de cerveza, la obtención de distintas bebidas alcohólicas, también puede ser el refinamiento petrolero, entre otras cosas, y es uno de los procesos de separación más extendidos que hay. Y ahí concluimos nuestro trabajo. Listo, profes. Bueno, se fueron un poquito de tiempo. Quiero ver una corrección. Sí, perdón, profe, yo hablé mucho. ¿Puedes ir a la primera o segunda filmina, por favor? ¿Esta? Bueno, sí. Una aclaración, y ahora lo vamos a ver. La destilación no se basa en los puntos de ebullición, menos de las diferentes sustancias. O sea, cuando estamos trabajando con destilación, estamos trabajando con una mezcla de componentes. Entonces, el punto de ebullición de un componente ya se ve alterado por estar dentro de una mezcla. Entonces, no se puede tomar como referencia el punto de ebullición. El punto de ebullición se utiliza cuando estamos hablando de componentes puros. Por ejemplo, para identificar un componente puro o verificar su pureza, se verifica el punto de ebullición. Como nosotros estamos trabajando en destilación y nuestra materia prima siempre va a ser una mezcla de componentes, no podemos referirnos al punto de ebullición de una sustancia dentro de la mezcla, porque va a estar, por la propia interacción con las otras componentes, va a estar alterado su punto de ebullición. Se habla de la volatilidad relativa, que tiene en cuenta la presión parcial del componente dentro de la mezcla.
Entonces, nosotros vamos a lograr una separación por destilación si hay una diferencia entre volatilidades relativas de los componentes, o por lo menos del componente que yo quiero, que sería mi producto, que yo quiero separar y valorizar. No el punto de ebullición, tengan en cuenta, porque eso es un error muy común que tienen todos los años. Corrijan la filmina antes de mandar a la cátedra. Sí, entiendo. Y figura también, creo que en la segunda o en la siguiente, había alguna más ahí. Creo que en algún punto más figuraba también punto, o lo dijeron como punto de ebullición en lugar de volatilidad relativa. Y espera, volví un segundito para atrás, ahí al esquema de la destilación flash. En este caso lo que vos estás haciendo es, o lo describieron como una separación por evaporación. Están separando un componente y dejando el otro en la caldera o en el recipiente que están concentrando. Esa no es la evaporación flash. En realidad esa es una evaporación, no es la destilación flash, es una evaporación. Sencilla, técnica. Es una concentración por evaporación, vos estás evaporando uno de los componentes, ¿sí? Pero no es la destilación flash propiamente dicha. Si van a un libro de operaciones unitarias, la operación flash la describe de otra forma. ¿Alguien tiene alguna consulta para las compañeras? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a la filmina de la cátedra. Bueno. Deja de compartir pantalla. Sí. Ok. Bueno, un segundito, ya comparto. En el campus ya tienen habilitado la sección 5 con el taller que vamos a dar hoy. Vamos a ver un poquito de teoría sobre destilación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, se ve. ¿Ya llegó? Sí, profe. Ok. Bueno, hoy vamos a ver un poco sobre la operación unitaria de destilación y vamos a ver el taller que van a tener que presentar. Recuerden que son 15 días. Para la presentación ya está habilitada la recepción del taller. Bueno. Esto vamos a repasar en todos los talleres, en todas las filminas, van a ver que las 2 o 3 primeras son siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque se lo tienen que hacer carne a estos conceptos. Se tienen que ir familiarizando. Siempre tenemos infinidad de procesos industriales. Cada proceso está compuesto por operaciones individuales. Y esas operaciones, que son las que nosotros estudiamos en ingeniería química, las operaciones unitarias, se basan siempre en los mismos principios físico-químicos, independientemente del equipo. Independientemente de quién sea el fabricante del equipo, si es un equipo viejo o un equipo nuevo, los principios físico-químicos son siempre los mismos. Y como siempre decimos, diferenciamos lo que son los procesos unitarios de las operaciones unitarias. Ahora, en las operaciones unitarias, habíamos dicho, tenemos de dos tipos, o dos clasificaciones. Las difusionales y las no difusionales. ¿Se acuerdan cuál era a qué se refería con difusional o no difusional? El grupo que expuso hoy de destilación, ¿se acuerda que era una operación difusional? Una operación difusional es la que involucra transferencia de materia. Si les suena por ahí, ya habrán visto que en tercero o cuarto año tienen fenómenos de transporte. En fenómenos de transporte lo que van a ver son los fenómenos de transferencia de cantidad de movimiento, de transferencia de energía y de transferencia de masa. Y estas operaciones unitarias, que después se ven en operaciones unitarias 2, son las operaciones difusionales, las que involucran una transferencia de materia. Una que ya habíamos visto era la absorción, con las torres de absorción. Ahora lo que vamos a ver son las operaciones de destilación.
¿Cuál es el objetivo de la destilación? Siempre separar dos o más líquidos volátiles en compuestos puros o mezclas enriquecidas en alguno de los compuestos de la mezcla. Y decimos que hay una transferencia de materia porque se plantea un equilibrio entre el líquido y el vapor. Entre la fase líquida y el vapor se plantea un equilibrio dado por la transferencia de masa. Por ejemplo, ustedes cuando compran agua destilada, ¿están comprando agua destilada realmente? ¿Qué les parece? Ingenieros químicos, van a la estación de servicio y le piden agua destilada. ¿Creen que le están vendiendo agua que la destilaron? En realidad no. ¿Por qué? Porque la operación de destilación parte de una mezcla, una alimentación de líquidos y llega a productos líquidos. Cuando nosotros compramos agua destilada, en realidad lo que se hizo fue una evaporación o una concentración, o sea, se evaporó parte del solvente, que es el agua, y luego se lo condensó. Pero en realidad lo que se hizo fue concentrar una solución que tenía sales, que era el agua cruda, el agua común, la materia prima de la evaporación. En ese caso sí se plantea también un equilibrio líquido-vapor, pero en realidad lo que estamos haciendo es eliminando el solvente, que particularmente en el caso del agua destilada, normalmente nuestro producto es el solvente que nosotros eliminamos. La destilación no tiene nada que ver con el agua destilada. O al revés, el agua destilada no tiene nada que ver con la destilación. ¿Y por qué se le dice así, profe? Buena pregunta. Nunca encontré en el McCabe por qué le dicen agua destilada al agua destilada. Es agua desmineralizada, desalinizada, en algunos lados lo suelen colocar, pero no es destilada. Debe ser marketing nomás, profe. O marketing Bueno. o costumbre, no sé la verdad. En realidad ya Hay no se destila más el agua. ¿Sí? Hay muchas cosas que vienen de costumbres de hace muchos años y bueno, y algunas de las cosas hemos actualizado la jerga, entonces van quedando, digamos, estas remanentes. Claro. Lo mismo que en los nombres de algunos productos comerciales, ¿no es cierto? Se habla de la soda cáustica y la sosa, que son el carbonato de sodio, y digamos, que son nombres que vienen de muy antiguo. Pero la costumbre todavía sigue, ¿no es cierto? Claro, no sé si en algún momento se destiló el agua para producir agua destilada, pero ninguna de las muestras o ninguno de los productos comerciales que se venden se obtienen a partir de la evaporación. Todos se obtienen a partir Claro. de osmosis o de resinas, pero ya no se utiliza la evaporación para obtener el agua destilada. Hay métodos mucho más eficientes y más económicos. Quizás venga un poco de lo que se hacía antes con las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Que se utilizaba un alambique, que es digamos, un evaporador, y también a eso se le solía decir a veces destilador, ¿no es cierto? Claro. Justamente en la presentación que hicieron, mencionaron que uno de los usos es obtener las bebidas alcohólicas. No, ahí no estamos destilando alcohol a partir de una mezcla de líquidos. Tenemos una sustancia en maceración que tiene sólidos y lo que estamos haciendo es evaporar parte del solvente, que es el alcohol que se generó por fermentación. Se está evaporando y condensando y recuperando. Pero a partir de la maceración nosotros recuperamos, pero no es una destilación propiamente dicha. Pero se lo llama destilación. Bueno, vamos a la destilación propiamente dicha que nos interesa a los ingenieros químicos. Siempre se utiliza, el concepto es que siempre utilizamos para separar componentes de una solución líquida. O sea, nuestro producto de alimentación a la columna o a mi operación unitaria siempre va a ser una muestra líquida, sin solutos disueltos, sin sales disueltas. ¿De qué va a depender que nosotros logremos o no el objetivo en la destilación o que podamos llevar adelante una separación por destilación? Exclusivamente la distribución de los componentes en la fase vapor y en la fase líquida. ¿Qué significa esto?
si yo tengo una mezcla de componentes, que es mi alimentación, y yo quiero enriquecer una fase con un componente, pruebo a hacer la destilación. Introduzco en una columna de destilación, evaporo parte del solvente, enriquezco otra parte de la alimentación líquida, pero la efectividad en llevar adelante la separación por destilación va a depender exclusivamente que la mezcla o la mezcla que yo pude evaporar tenga una composición distinta del líquido que permaneció en la columna. ¿Por qué? Porque normalmente siempre los componentes van a estar presentes en las dos fases, en mayor o menor proporción. Podemos llegar a tener un 99% de pureza, pero un 1% de los otros componentes. Ahora, en algunos casos, como son las mezclas azeotrópicas, cuando yo intento hacer la destilación, evaporo una parte de la mezcla, y cuando analizo, esa mezcla que se evaporó tiene exactamente la misma composición que la alimentación. ¿Por qué? Se da por la volatilidad relativa de los componentes, no de los puntos de ebullición. Los componentes individuales pueden tener diferentes puntos de ebullición, pero al estar en la mezcla, las volatilidades se igualan, y entonces lo que yo estoy evaporando y luego condensando tiene exactamente la misma composición. No logro enriquecer una fase en alguno de los componentes. ¿Se entiende? La destilación no siempre me va a permitir a mí separar los componentes de una solución líquida. Si yo tengo una solución líquida que tengo que enriquecer, puedo ver si puedo recurrir a la destilación. O por lo menos puedo ver en qué condiciones puedo realizar la destilación. La fase de vapor siempre obviamente se va a originar a partir de la fase líquida. Nosotros vamos a tener una alimentación, le vamos a aportar energía, y parte de esa fase líquida se va a ir evaporando. Esa es la fase de vapor que nosotros vamos a ir generando dentro de nuestra columna, dentro de nuestro destilador flash. Y bueno, el requisito básico, como les había comentado, es que la composición del vapor sea diferente de la composición del líquido, cuando el líquido está en el punto de ebullición. ¿Cuál es la destilación flash propiamente dicha? La planta de destilación flash tiene, como dijeron sus compañeras, una caldera o un calderín, normalmente. No confundan caldera con la caldera de generación de vapor de agua, ¿no? Una caldera o calderín es un equipo en el cual nosotros lo que hacemos es suministrar energía a la mezcla que estamos por destilar. Nosotros tenemos nuestra alimentación, obviamente tenemos un serpentín, o sea, son los caños por los cuales circula la alimentación, y de alguna forma le suministramos energía, ya sea por una combustión, por vapor, por un líquido caliente, pero aportamos energía a ese fluido que circula por los caños. Luego tenemos una válvula que me está regulando y me está manteniendo la presión dentro del serpentín. Todo este serpentín se encuentra a su misma presión. ¿Qué pasa? A medida que va recibiendo energía, el líquido va a ir aumentando su temperatura. ¿Sí? A ver, principio básico de química. Para una determinada presión corresponde una determinada temperatura de ebullición. A mayor presión, la temperatura de ebullición aumenta. A menor presión, la temperatura de ebullición disminuye. ¿Por qué decimos destilación flash? Porque todo el líquido que está contenido dentro de la serpentina y que está recibiendo energía se halla presurizado, o sea, se encuentra bajo presión. Está a una presión X determinada. Una vez que atraviesa la válvula, ese líquido se despresuriza, o sea, la presión en la que está contenido disminuye. Si nosotros antes de la válvula tenemos una determinada temperatura y una determinada presión, y luego de la válvula tenemos una presión para la cual la temperatura de ebullición es menor que la de la mezcla, se produce automáticamente el flash, el efecto de vaporización. O sea, parte de los componentes de la mezcla automáticamente pasan del estado líquido al estado vapor. Ese es el flasheo, es automático, es instantáneo. Por la despresurización, como se encuentra a una temperatura mayor a la temperatura de ebullición dentro del equipo de destilación, se produce el flasheo de parte de la mezcla.
Y así nosotros podemos separar dos corrientes. Una corriente superior, que es el vapor que estamos desprendiendo, y una corriente inferior, que es una fase líquida. ¿Cuál es el principio, cuál es la condición con la cual yo puedo llegar a lograr una separación en la destilación flash? Que la composición en el vapor sea diferente a la composición en el líquido. Si estamos refiriendo esa composición a un componente, vamos a hablar como una fracción peso en peso, por ejemplo, X sub B, la fracción del componente en la corriente de vapor. Si analizamos para el mismo componente la corriente L, la corriente líquida, vamos a tener un X sub L, que es la fracción peso en peso de ese componente de la corriente líquida. Entonces, ¿cuál es la condición fundamental para obtener una separación por destilación? Que este X sub B sea distinto de X sub L. Si estos valores son exactamente iguales, no puedo lograr separación por destilación. Por lo menos no en las condiciones en las que trabaja esta columna. Posiblemente tenga que cambiar la presión, cambiar las temperaturas, y ahí sí pueda lograr una separación. Puede ser que tenga que trabajar bajo presión, o al revés, tenga que trabajar en una columna que esté sometida a vacío. Pero variando las condiciones, puedo llegar eventualmente a lograr una separación. ¿Se comprende? Si alguien no comprende, lo vuelvo a explicar. Me dicen y lo vuelvo a explicar. Quiere decir que se usa para mezclas de dos componentes y que difieren mucho de su punto de ebullición. No, exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, normalmente siempre vamos a tener una mezcla de componentes, de N componentes. Puede ser que nosotros en los talleres planteemos que tenemos solamente dos componentes, o que consideremos de esa mezcla, uno solo es mi soluto de interés. Y todo el resto de los componentes los considero como una segunda fracción X. Eso ya depende. Ya vamos a ver, hay problemas que vamos a tener con 2, con 3, con 4 componentes en la mezcla. Ahora, olvídense de los puntos de ebullición. Acá no estamos hablando de puntos de ebullición. El dato de punto de ebullición de los componentes, a mí en destilación no me sirve para nada. A mí lo que me sirve es el dato de volatilidad relativa. ¿Ok? El dato de la ebullición de los componentes, considerar que los componentes, porque tienen diferente punto de ebullición, los puedo separar por destilación, es erróneo, es un error. ¿Por qué? Porque pueden tener diferentes puntos de ebullición, pero cuando yo los mezclo, como sustancia pura pueden tener un punto de ebullición diferente, pero cuando yo los mezclo, por la interacción entre ambos componentes, cambia su punto de ebullición. Ya no hablamos más de punto de ebullición, hablamos de volatilidad relativa. Relativa porque estamos hablando de esa mezcla en particular. O sea, si yo estoy hablando de agua y alcohol, si tengo 90% de alcohol y 10% de agua, el agua y el alcohol van a tener una volatilidad relativa. Ahora, si yo tengo una mezcla de 50% alcohol y 50% agua, van a tener una volatilidad relativa diferente a la otra. Entonces, depende de la composición, de la presión, de la temperatura, va a ser la diferente volatilidad relativa de cada componente. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Esa es la condición. Es pregunta de parciales, por eso les hago mucho hincapié. La destilación, ¿depende de los puntos de ebullición? No, no depende de los puntos de ebullición. Depende de la volatilidad relativa. Bueno. ¿Cómo planteamos el balance de materia en la destilación flash? Básicamente no. La destilación es una operación de separación. Entonces, normalmente vamos a tener una corriente de alimentación, normalmente lo solemos llamar F, feed, se calienta, ingresa al separador que sería nuestra columna, y ahí obtenemos por flasheo dos fases, o dos corrientes de salida. Una corriente de vapor y una corriente líquida. Esa es la base de la destilación flash. Nuestro balance de materia global es sencillo, un ingreso, dos salidas. Y el balance de materia particular podemos ir planteando en función de cuántos componentes tenemos. Si suponemos que tenemos solamente dos componentes de la mezcla, podemos trabajar solamente con la composición de uno solo.
supongamos que tenemos alcohol y agua, siendo X la fracción peso en peso del alcohol, el balance particular del alcohol va a quedar definido por F por X sub F igual a B por X sub B, L por X sub L. Para el agua, o para el segundo componente, directamente la fracción en peso va a ser 1 menos la fracción del alcohol en esa corriente. 1 menos la fracción del alcohol en la corriente B, 1 menos la fracción del alcohol en la corriente líquida. Si nosotros trabajamos con más componentes, tenemos que ir planteando un balance de materia particular para cada componente. Ahora, el problema de la destilación flash es que es bastante limitada. Y normalmente, salvo que los componentes tengan una volatilidad relativa muy diferente, no vamos a llegar a una buena separación, no vamos a llegar a enriquecer uno de los productos. A lo sumo podemos llegar a tener una separación medianamente aceptable. Para llegar a un enriquecimiento, para llegar a enriquecer un producto, tener un buen grado de pureza, lo que hay que hacer es llevar a cabo varias etapas de destilación flash. O, en caso contrario, o lo que se realiza realmente, se utiliza la destilación fraccionada, que equivaldría a tener físicamente una destilación flash sobre la otra. ¿Por qué una destilación flash una sobre la otra? Sería trabajar en serie con varias destilaciones flash. Porque a medida que nosotros logramos la evaporación, un flujo de vapor que asciende, que se desprende y asciende, ese flujo de vapor en la etapa superior va a condensar, es la alimentación para la siguiente etapa de destilación, condensa y a su vez se vuelve a separar en una etapa de vapor y líquido, en una fracción de líquido y vapor. El vapor que vuelve a ascender de esa segunda etapa se pone en contacto en la tercera y se vuelve a separar en una corriente líquida y una corriente de vapor. Equivaldría a tener varias destilaciones flash, una arriba de la otra, en serie, no en paralelo, siempre trabajando en serie. ¿Cómo se lleva a cabo físicamente eso de ubicar una etapa de destilación flash sobre la otra? Lo que primero se utilizó fueron las columnas de Plato. Sus compañeras habían mostrado el esquema de las columnas de Plato, en las cuales tenemos un hervidor, o caldera, o calderín, como se suele llamar, donde se le aporta la energía al fluido que ingresa a la caldera, a la columna. Parte de ese líquido se evapora, ingresa a la columna y se condensa. Se pone en contacto con el líquido que está allí, y los componentes más volátiles pasan a la fase de vapor. Esa fase de vapor que asciende se pone en contacto con el plato que está en la parte superior, condensa, aporta energía, o sea, transfiere energía a la fase líquida que se encuentra arriba, y como transfiere energía a la fase líquida que se encuentra arriba, este vapor que estaba ascendiendo se condensa. Pero los volátiles que teníamos arriba se evaporan y pasan a la etapa siguiente. La fase que quedó líquida, por rebose, vuelve a caer a la etapa inferior. Los volátiles, o aquellos que tienen una volatilidad relativa más baja, pasan al estado de vapor y ascienden al siguiente plato de la columna, donde vuelven a repetir el mismo procedimiento. Ascienden, ceden energía, por lo tanto se condensan. Los componentes más volátiles que teníamos arriba vuelven a pasar a la fase de vapor, y los más pesados, los que tienen una volatilidad relativa más baja, más alta, vuelven por rebose al plato inferior. Y este proceso se va dando continuamente, un plato tras otro. De manera que toda la energía que nosotros aportamos acá en el calderín se va distribuyendo a lo largo de los platos, pero obviamente va disminuyendo la energía que se va transfiriendo. Entonces la temperatura en el fondo de la columna, o sea en la parte inferior, siempre va a ser más alta que en la parte superior. Y obviamente el caudal de ascenso va a ir disminuyendo, el caudal de las fases de vapor van a ir disminuyendo, a la vez que van descendiendo los componentes pesados. En el último plato de la columna, una vez que logramos
desprender esos volátiles, ya no encuentran un plato superior. No hay un plato donde puedan ceder su energía. Directamente abandonan la columna. Pasan por un intercambiador donde se los enfría, y gracias a que se los enfría, condensan y se los separa como un líquido. O sea, inicialmente salen de la columna como un vapor, pero luego al ceder su energía, forman el producto destilado, o sea, es un líquido que nosotros estamos sacando de la columna, y normalmente parte de ese líquido destilado, para enriquecerlo aún más, vuelve a ingresar a la columna, que es la corriente de reflujo. Una parte regresa y una parte abandona la columna como producto del proceso. En el fondo de la columna, o sea, recuerden que de plato a plato van disminuyendo, van descendiendo los componentes menos volátiles, o sea, los más pesados. Ya una vez que llegan al fondo, esos componentes pesados vuelven a ingresar al calderín, donde reciben energía nuevamente. Si hay algún volátil por ahí dando vuelta, se vuelve a desprender e ingresar a la columna, pero la mayoría de esos pesados ya abandonan el calderín, o sea, abandonan la columna, como un producto líquido de fondos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si podemos separar por destilación, vamos a obtener dos productos, dos corrientes de salida, una que va a estar enriquecida con todos los componentes volátiles, y una que va a estar enriquecida con todos los componentes más pesados, o menos volátiles. ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi producto que tiene un valor económico? Y ahí ya depende. Depende de qué es lo que estoy buscando. Puede ser que ambos tengan un valor económico, puede ser que solamente sea el producto de cabeza, o sea, que abandona por arriba, o el producto de fondo, las colas de la columna, que abandona por debajo. Eso ya depende de la situación, de mi producto particularmente. ¿Se comprende el funcionamiento de la torre de platos? Si alguien tiene alguna duda, puede consultar. Profe, Sí. yo no entiendo, o sea, porque en un principio lo que ingresa a la torre de destilación es vapor, ¿no es cierto? No pienses Pero en la después, Sí, seguí después de esta clase. porque no entiendo, porque se supone que es con reflujo. ¿No entendés qué significa el reflujo? Sí, entiendo que es líquido condensado, que, o sea, que, porque según lo que yo leí, ¿no es cierto?, lo que vimos recién en la exposición y como yo lo entendí, es que en un principio ingresa la mezcla de vapor a la torre de destilación, y bueno, y después el líquido del reflujo es lo que se lava, digamos, entre cada plato con el vapor que sigue ingresando. Yo no entiendo O sea, si ya hay líquido en la torre de destilación o si es el líquido del reflujo lo que ten en cuenta hay. que, claro, ten en cuenta que el reflujo normalmente es toda la corriente que vuelve para atrás. Cuando hablas de reflujo, es una corriente que vuelve hacia atrás en el proceso. Vuelve a ingresar en el proceso. El reflujo propio. Disculpame, José, un poquito, no sé si Sí. entendiste. La alimentación que aparece ahí a la izquierda es líquido, no es gas, Claro, no es un es líquido. vapor, digamos. La alimentación siempre está en estado líquido. Pero es mezcla, Es una Es mezcla. una mezcla, es lo que vos querés separar. claro. Y en la parte de abajo de la alimentación, lo que ocurre es la concentración en el producto que tiene menos volatilidad. Y a partir de la alimentación para arriba, todas las fracciones están más enriquecidas de productos más volátiles. O sea, Sí, desde abajo hasta arriba, las composiciones en cada plato cambian, ¿no es cierto? Y la concentración del producto más volátil, o sea, que es el que va a salir por arriba, va aumentando a medida que vas aumentando la altura. claro. Veamos un ejemplo
pensarlo como si tuvieses una alimentación que tiene agua y alcohol etílico. ¿Cuál es el más volátil? Siempre el alcohol etílico. Si en la alimentación tenés una proporción de alcohol etílico, esa alimentación es líquida. Ingresa a la columna que tiene temperatura, ya hay temperatura dentro, parte del alcohol etílico se evapora, pero también arrastra agua. Ahora, parte de esa alimentación, como ya perdió parte del alcohol etílico, vuelve, pasa por rebase hacia el plato inferior, hacia la etapa inferior. Esta corriente que disminuye, que desciende, está más enriquecida en agua, obviamente. Esta corriente que asciende está más enriquecida en alcohol. Cuando llega al plato superior, cede energía al plato superior, el agua va a condensar, parte del alcohol va a seguir hacia arriba. O sea, esta corriente tiene una composición en el alcohol, pero esta corriente va a estar más enriquecida en alcohol. Y a su vez esta va a ser la que más enriquecida va a estar. Ahora, reflujo, cuando hablamos de reflujo, el reflujo normalmente cuando es un parámetro de operación de la columna. Cuando trabajas con columna de destilación, se va regulando el reflujo en función de la calidad o de la composición del producto destilado. Cuando vos querés obtener esto ya es dato extra sobre el objetivo del taller, pero cuando vos querés obtener un producto destilado más puro, es mayor la proporción de reflujo que tenés que volver a ingresar en la columna. ¿Por qué? Porque este producto vuelve a ingresar, vuelve a sufrir una etapa de destilación y se vuelve a enriquecer. Pero también se habla de reflujo, por ejemplo, el reflujo interno de la columna es el rebose de un plato a otro. Todos estos reboses que van hacia abajo también se los suele llamar reflujo interno de la columna. Por eso no hay que confundir el reflujo, que es un parámetro de operación que se hace en la parte exterior, con el reflujo interno. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Era tu duda? Sí, profe. Sí, Cualquier consulta, sí. pregunten. No hay problema. Ahora en el micrófono y interrumpa. Profe, ¿Sí? una curiosidad nomás. Si yo quisiera obtener alguno de los componentes que se condensan en los platos intermedios, ¿cómo se extraen? ¿Cómo lo sacaría? Colocas una salida en el plato intermedio. Salía así, así Sí. siempre. Sí, lo van a ver después en Profe, operaciones unitarias 2. Es lo que se hace ¿con en el petróleo. petróleo? Bien. Exactamente. Trabajas con columnas muy altas, con muchos platos o muy altas, donde tenés un gradiente de temperatura bastante grande entre la etapa inferior y la etapa superior. Cuanto más alta tu columna, más gradiente de temperatura va a haber, más diferencia de temperatura entre la cabeza y la cola. Entonces en cada plato vas a obtener fracciones con diferente enriquecimiento en algunos componentes, y algunos componentes directamente no van a pasar a etapas superiores porque la temperatura no le da para su volatilidad relativa. Entonces ahí vas retirando diferentes fracciones. Es lo que se utiliza en petróleo. Nosotros vamos a trabajar con mezclas de 2 o 3 componentes nomás. No, imagínense que el petróleo tiene una cantidad demasiado grande de componentes como para separar solamente en una etapa de destilación. Claro. Bueno, ¿seguimos? Acá hay un esquemita sobre el funcionamiento de la torre fraccionada, de la torre de platos. La alimentación ingresa por la mitad de la torre, parte de esos componentes ascienden, parte desciende en forma de líquido. Si suponemos que tenemos solamente dos platos, el vapor está forzado a atravesar el plato y el líquido, por rebose, desciende por uno de los extremos. Esa difusión, la transferencia de materia de la que estábamos hablando, la que les comentaba al principio, se da justamente en los platos, donde se da la difusión, la transferencia de materia, el proceso de la operación de evaporación y la condensación. Todo eso se da dentro de la columna. Ahora, una columna de platos va a estar justamente limitada por la cantidad de platos.
Acá hay unas fotos de columnas de platos, con las carlotas o las campanas, como se suelen llamar. ¿Cuál es el funcionamiento? Después les voy a hacer un diagrama y les voy a subir el diagrama junto con este Power. Les voy a cambiar el que están en el campus. Este es el reboceo, este es el plato donde tenemos todas las perforaciones por las cuales asciende el vapor. El vapor está pasando de la etapa inferior, choca con el plato y asciende. Acá, esta placa que se ve acá, esta chapita, me da el reboceo. O sea, cada plato trabaja con un cierto nivel de líquido. Tiene 2 o 3 centímetros de nivel de líquido. Y ese nivel de líquido, una vez que yo junto suficiente nivel de líquido, pasa por el reboceo y desciende al plato inferior. Ahora, el vapor que asciende está forzado a hacer un camino en forma de S. Estas son las conexiones en las cuales se apoyan las campanas, que son estas, o las carlotas, que es un vaso invertido. ¿Con qué finalidad? La altura de esta campana es un poquito más alta que este rebose. Entonces, el vapor que asciende pasa libremente, choca con la campana, desciende, y al descender se pone en contacto con el líquido. Vamos a hacer un pequeño dibujito. O sea, el vapor asciende, atraviesa la campana y desciende. Y se pone en contacto con el líquido. Una vez que se pone en contacto con el líquido, el nivel del líquido va a estar por aquí. La verdad es que es bastante difícil dibujar acá, era más fácil en el pizarrón en la clase presencial. Pero la campana lo está limitando al vapor a que sí o sí cuando choca tenga que atravesar la corriente de líquido. Y cuando se pone en contacto con el líquido es cuando cede energía y se produce la transferencia de materia. Calefacciona el líquido que está contenido sobre el plato, esos 2-3 centímetros de nivel de líquido que teníamos en el plato, lo calefacciona y ahí logra que los volátiles se desprendan. Y los más pesados se retiren por el extremo del plato. Ahora, si nosotros tenemos demasiadas etapas si requerimos demasiadas etapas de destilación en una columna de plato, posiblemente no sea la mejor opción. Entonces normalmente lo que se utiliza es la columna de destilación con relleno. La columna de destilación con relleno lo que hacemos es sustituir los platos y colocar el relleno, que lo que me permite es que el líquido que se distribuye por la superficie de los rellenos se ponga en contacto con el vapor. Lo que hace es multiplicar la superficie de contacto entre líquido y vapor. Entonces una columna de relleno sería equivalente a tener infinitas etapas de separación de una columna de plato. La operación es exactamente la misma, tenemos la corriente de alimentación, tenemos un calderín en la parte inferior, ese calderín calefacciona la corriente menos volátil, la más pesada, logrando que se evapore nuevamente los componentes volátiles. Una vez que llegan a la parte superior, se condensan, se retiran como producto de cabeza, o parte se refluja hacia el interior de la columna. Y en el fondo, sacamos los productos de fondo, que son aquellos que tienen menor volatilidad. Ese relleno no es cualquier relleno, tiene que ser particular, tiene que cumplir con ciertas particularidades. Obviamente no tiene que reaccionar ni tiene que ser atacado por ninguno de los componentes que estamos destilando. No puede ser demasiado pesado, porque si no sería inviable construir una torre reforzada para poder contener un relleno demasiado pesado. Tiene que tener pasos adecuados para que no haya acumulación de líquido dentro del relleno. Tiene que dar una buena superficie de contacto. ¿Por qué? Porque en el contacto entre el líquido y el vapor se produce la transferencia de materia. Obviamente no tiene que ser demasiado caro. Y es por esto que hay diferentes materiales de relleno. Los más económicos son plásticos. En algunos casos, aunque parezca que no es muy económico, pero lo más barato es el acero inoxidable. Y en algunos casos, cuando ya tiene que ser demasiado exigente en cuanto al ataque químico, por ejemplo,
se puede recurrir a rellenos, por ejemplo, de porcelana. Las formas son diversas, tienen los tipo montura, pueden ser cilindros, o pueden ser los anillos PAL, que son metálicos normalmente, con una pequeña desviación hacia adentro, como una especie de hélice, que lo que hace es generar justamente mucha superficie en contacto. No solamente el perímetro del cilindro, sino que también tenemos superficie en contacto en el interior del cilindro. Profe, ¿los rellenos son parecidos o iguales a la de absorción? A la torre de absorción, exactamente. Exacto. Y obviamente el relleno PAL, por ejemplo, la ventaja es que no permite acumulación de líquido. Si este relleno cilíndrico queda horizontal cuando yo lo estoy cargando en la columna, puede ser que parte del líquido quede retenido en el interior del relleno. En cambio, en este caso no. En este tipo de rellenos no. ¿Cómo analizamos la operación de destilación? O sea, independientemente que sea una columna de plato o una columna de relleno, porque nosotros a los fines de la materia no vamos a analizar si es de plato o si es de relleno. Eso es más información para conocer sobre la operación unitaria. En la columna de destilación siempre vamos a tener la alimentación, una sección de enriquecimiento, que es la parte superior a la corriente de alimentación, y una sección de empobrecimiento en la corriente inferior, donde nosotros estamos retirando todos los componentes volátiles. Y vamos a considerar a los fines de la cátedra del segundo año que solamente tenemos una alimentación, una corriente de destilado y una corriente de residuos. O sea, es una operación de separación con una alimentación y dos salidas. Un ingreso, dos salidas. ¿Por qué consideramos dos salidas? En parte para simplificar. Pero tengan en cuenta que cuando hablamos de reflujo, el reflujo se encuentra dentro del sistema. Acá la línea punteada me está dando los límites de mi sistema para analizar el balance de materia. Entonces, esta corriente de reflujo no forma parte no va a formar parte de mi balance de materia. Vamos a considerar solamente la alimentación, corriente de destilado, corriente de residuos. Entonces, ¿cómo llegamos a plantear un balance de materia en destilación? Bueno, obviamente, primero que nada, lo primero que siempre hacemos, planteamos el diagrama de bloques, identificamos la operación unitaria que estamos analizando, planteamos las corrientes, sabemos que como es destilación, vamos a tener solamente una alimentación y dos corrientes de salida, y delimitamos nuestro sistema. Identificamos las corrientes, F de W, feed, destilado y colas, o waste, y empezamos a identificar todos los componentes. Fíjense, yo acá, a modo de ejemplo, representé solamente 3 componentes. Considero que la alimentación tiene solamente 3 componentes. La distribución de esos 3 componentes ya las va a dar el problema. O sea, yo siempre tengo que plantear cómo si esos componentes están distribuidos tanto en la corriente de destilado como en la corriente de colas. Ahora, según los datos del problema, yo voy a poder ir haciendo cierta simplificación. Por ejemplo, puede ser que el componente Q esté solamente presente en la corriente de colas, que sea uno de los componentes más pesados, y que no lo tenga en la corriente de destilado. O puede ser que el componente R, que sea el más volátil, tiene una volatilidad relativa que me permita separarlo exclusivamente en la corriente de destilado, y que no obtenga absolutamente nada en la corriente de fondos. Y bueno, lo mismo con el componente S o con todos los componentes que me plantea mi problema. Esta simplificación que yo voy a tener acá está en función de los datos del problema, siempre. Por eso hay que leerlos muy bien a los problemas, para ver qué datos me da y qué es lo que me está diciendo. Pero inicialmente yo puedo empezar a plantear el balance de materia global. Bueno, obviamente es fácil, es igual a D más W, y puedo plantear todos los balances de materia y voy haciendo las simplificaciones para ver si puedo eliminar algún término de alguno de los balances y empezar a hacer el reemplazo de ecuaciones para llegar a la resolución.
¿Hasta ahí alguna consulta? Es bastante sencilla. Si ustedes lo analizan, es prácticamente lo mismo que analizar una etapa de, por ejemplo, de separación por tamizado. La única diferencia es que en el tamizado siempre hablábamos de dos componentes. O sea, el diámetro de corte del tamiz me separaba mi alimentación en dos componentes, mayor o menor al diámetro de corte. Acá en destilación puede ser que en función de la alimentación pueda tener 2, 3, 4 componentes. En tamizado vimos también, o empezamos a ver las relaciones entre corrientes. ¿Qué decíamos? Que la relación entre corrientes me da un valor K adimensional. ¿Qué era lo que me permitía? Conocer qué valor iba a adquirir una de las corrientes si yo varío, por ejemplo, la alimentación en mi equipo. O sea, si yo varío la alimentación en F, conociendo K1, puedo obtener cuál va a ser automáticamente mi destilado. No tengo que plantear todo mi balance de materia para calcular cuál va a ser mi corriente de destilado. Lo mismo puede pasar para la corriente de colas, o puedo plantear una relación entre corrientes para destilado y colas. ¿Qué otra ventaja me da a mí conocer las relaciones entre corrientes? Que yo puedo plantear, recuerden que lo hicieron ya con las operaciones de tamizado, puedo plantear mis balances de materia independientemente de tener un valor de corriente. O sea, si yo no tengo ni un dato de corriente, no sé si en mi alimentación está el valor, si tengo que sacar tantas toneladas de destilado o de cola, puedo obtener una relación entre corrientes a partir exclusivamente de las composiciones de las corrientes individuales. Recordamos que, como habíamos visto en la estrategia de resolución, podemos adoptar en algunos casos, una base de cálculo y decir que F, por ejemplo, puede ser 1 tonelada por hora, 100 toneladas, 1000 toneladas hora. Podemos adoptar siempre una base de cálculo para una corriente, pero exclusivamente solo para una. Y obviamente solo podemos adoptar una base de cálculo si es que no contamos con datos de masa. Si el problema me da algún dato de las masas que ingresa o que salen del sistema, por ejemplo F, D o W, ya no puedo adoptar una base de cálculo. Tengan en cuenta porque eso es un error que normalmente lo cometen. Tienen un dato de destilado, por ejemplo les pide calcular el problema para una corriente de destilado igual a 5 toneladas, y adoptan F igual a 100 toneladas. Si yo ya tengo un dato de corriente, no puedo adoptar otro. Ese dato de corriente ya me condiciona toda la resolución del problema. Bueno, ¿alguna consulta sobre destilación o sobre cómo plantear los balances de materia? Bastante sencillo. El Power ya lo tienen un segundito. Ya lo tienen cargado en el aula. Después les voy a subir un esquema de cómo trabaja una torre de platos. ¿En qué se diferencia una torre de platos de cuando lo uso en absorción y cuando lo uso en destilación? O una torre de relleno cuando utilizo en absorción o cuando utilizo en destilación. ¿Alguien se arriesga a dar una diferencia? ¿No se acuerdan por qué hay una diferencia cuál es la diferencia entre una torre de absorción y una torre de destilación? Sí. ¿Cómo? Bueno, en las torres de absorción y en las torres de destilación podemos usar platos y podemos usar relleno. Y van a ser similares. Pero acuérdense que en la torre de absorción tenemos 2 entradas y 2 salidas. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada de gas, una entrada de líquido, una salida de gas y una salida de líquido. En la columna de destilación no. En la columna de destilación tenemos una sola alimentación y 2 salidas. Por lo menos
a los fines de esta cátedra, vamos a tener solamente esas corrientes de entrada y de salida. También se da una transferencia de materia, pero es una operación de separación de una sola corriente de alimentación. ¿Y por qué pueden usar cuál es la diferencia entre usar una torre de platos y una torre de relleno? ¿Por qué se les ocurre que podemos trabajar con una torre de platos si sabemos que una torre de relleno puede llegar a ser más eficiente? El grupo que expuso no vio en qué caso se usa una torre de platos y una torre de relleno. Bueno. Yo no leí eso. La condición básica, no la condición básica, o sea, el principal determinante al momento de utilizar una torre, de seleccionar qué tipo de torre vamos a utilizar, son los productos que estamos por destilar. Y si esos productos dejan o no dejan residuos. Ustedes hablaron de petróleo, por ejemplo. ¿El petróleo qué les parece? ¿Va a dejar o no va a dejar residuos dentro de la columna? No hay ninguna columna que trabaje los 365 días del año en forma indeterminada sin parar. En algún momento siempre hay que parar y limpiar. Porque se van produciendo incrustaciones, se van produciendo ensuciamiento. Y si el material particularmente forma muchas incrustaciones, mucho ensuciamiento, se pega, se adhiere a la columna, con más razón vamos a tener que parar y limpiar. Ahora, limpiar el relleno, en algunos casos es prácticamente imposible. Es más fácil limpiar el plato. Se retiran los platos, se limpian con hidrolavadora, por ejemplo, o con algún solvente, y luego se vuelven a montar. Entonces, por más que una columna de destilación de relleno pueda parecer que es más eficiente, después voy a tener demasiados problemas para poder hacer el mantenimiento sobre la columna. Y en esos casos tengo que utilizar de plato. Bueno, el taller, ¿están viendo la pantalla? Sí. Taller 5. Bueno, tenemos varios problemas. ¿Cómo vi cuáles son? ¿Cómo? Bueno, tienen varios problemas, solamente van a tener que entregar el problema número 3. Acá vemos así por arriba los problemas, vemos cómo plantearlos. El primero nos dice que tenemos una planta de destilación que estima que la disminución de rendimiento se debe a que perdemos producto en la corriente de fondos. En este caso nosotros estamos destilando etanol. Ahora, en este caso, bueno, tenemos alcohol y agua en la corriente de alimentación. Como se supone que estamos perdiendo algo de alcohol en la corriente de fondos, pero solamente tenemos el dato de análisis de la corriente de destilado, que nos pide que averiguemos la composición de la corriente. Fíjense que en este caso, como a mí lo que me interesa conocer es solamente la composición, no me interesa el dato de corriente, nos da, por ejemplo, una relación entre corrientes. Me dice que D es igual a F sobre 10, o F sobre D igual a 10, o D sobre F igual a 0,1. Lo pueden expresar como quieran. Me pide, en principio, cuál es la composición de fondo. Y siguiendo, cuál es la masa de alcohol. Esta pregunta dice, ¿cuánto alcohol se pierde en la corriente de fondos si la producción de destilados es de 15 toneladas? O sea, si D es igual a 15 toneladas, ¿cuánto etanol puro estoy perdiendo en la corriente de fondos? No cuál es la masa de la corriente de fondos, cuántos kilos representa esa corriente de fondos, sino cuántos kilos de etanol tengo contenido en la corriente de fondos. En el problema número 2, tenemos varios balances de materia. Fíjense que acá ya empezamos a tener, en vez de 2 ya tenemos 3 componentes. Y la distribución de esos componentes no es exactamente igual en las corrientes de destilado y en las de fondos. Acá tenemos etanol, agua y metanol. Y tenemos que en la corriente de fondo tenemos el metanol y el agua. Y en la corriente de destilado tenemos etanol y agua. Acá tenemos exactamente la misma composición de la corriente de alimentación, pero fíjense que en la corriente de destilado tenemos los 3 componentes y tenemos que averiguar los datos de la corriente de fondos.
volvemos a tener la misma corriente de alimentación, pero en este caso tenemos la distribución de los tres componentes de las dos corrientes. Y por último, bueno, también tenemos la distribución de los componentes de las dos corrientes en la alimentación y en el destilado, y tenemos que averiguar cuál es la composición de la corriente de fondos. De estos problemas, de estos 4 casos, hay uno que no se puede resolver. Ustedes tienen que ir planteando balance de materia, balance de energía, balance de materia global, balance de materia particular. No es necesario que calculen numéricamente, pero sí tienen que ver si pueden llegar a una solución. O sea, tienen que plantear todo el reemplazo de ecuaciones y ver si el problema con los datos que tienen tiene solución. Hay uno que no tiene. Bueno, tienen que indicar cuál es el que no tiene. Ahora, a ver si se ve. Bueno. El problema número 3 ya empieza a trabajar con operaciones en cadena, operaciones en serie. Tenemos en este caso 2 columnas de destilación. El sistema es exactamente el mismo que vimos antes. Tenemos etanol, agua y metanol. Ingresa a la columna de destilación número 1. Tenemos en la corriente de destilado los 3 componentes, etanol, metanol y agua. En la corriente de fondo también tenemos los 3 componentes, pero esa corriente de fondo ingresa en una segunda columna de destilación, y ahí sí ya logramos una separación en el destilado de solamente 2 componentes. Y a su vez en el fondo también 2 componentes. ¿Cómo podemos llegar a plantear en este caso? ¿Cuál puede ser la estrategia de resolución? En este caso que tenemos operaciones encadenadas, operaciones en serie. La más sencilla, o no es más sencilla, en realidad no hay ni un camino, depende de los datos y del problema. Pero podemos plantear de 2 formas. Analizamos cada operación por separado, o sea, delimitamos mi primer sistema, considero solamente las entradas y salidas de la primera columna, analizo aparte la segunda columna, o puedo analizar todo el proceso en general, trazando un envolvente que englobe las entradas y salidas del proceso completo. Si yo trazo un envolvente que me abarque las 2 columnas de destilación, considero todo como un solo proceso industrial, voy a tener una sola alimentación, pero en este caso voy a tener 3 salidas. Voy a tener que ingresa F, y voy a tener como salida la corriente D, la corriente T y la corriente B corta. ¿Qué ventaja me supone esta estrategia de resolución? Que no tomo en cuenta la corriente intermedia. Ahora, lo que no sé es si con los datos que cuento de las corrientes y del problema, puedo llegar a resolver de esta forma, trazando un envolvente e independizándome de la corriente intermedia. Posiblemente lo pueda resolver, posiblemente no. Eso ya queda en ustedes empezar a jugar y ver cómo pueden llegar a la solución. ¿Se comprende cómo trabajamos con operaciones en serie? Podemos trabajar con una, podemos trabajar con otra, o podemos englobar todo el proceso y analizar las operaciones individuales. Y acá el 4 también tenemos, ahí en el 4 también tenemos 2 operaciones en serie. ¿Qué nos dice? Tenemos el proceso de obtención de la acetona, en la cual una corriente de aire que lleva acetona se introduce en una torre de absorción. Obviamente la acetona la absorbemos con agua, obtenemos una solución líquida, y esa solución líquida ingresa a una torre de destilación. O sea, en este problema, en el anterior, teníamos 2 columnas de destilación. En este caso vamos a tener una corriente de absorción, cuya salida, cuyos fondos, va a ser la alimentación de una torre de destilación. Y ahí tenemos los diferentes datos para poder resolver el problema. Por ejemplo, la corriente de destilado son 15 kilogramos hora, y es acetona al 99% de pureza, o sea, lleva un 1% de agua. Y tenemos que, plantear el diagrama de bloques, obviamente, y identificar el caudal de alimentación de la mezcla gaseosa, o sea, cuál es la masa de la corriente acetona-aire, cuál es el caudal de colas de la columna de destilación, y vemos que hay algo de acetona se pierde en las colas de la columna,
y la concentración intermedia, o sea, cuál es la concentración de la solución que sale de la torre de absorción, pero que ingresa en la columna de destilación. Bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿sabe qué tema? De a uno. Sí. No, que hable a que estaba por... No estoy viendo la pantalla de no. Zoom, así que hable el que quiera. Consulten. ¿Cuál es la duda? Profe, ¿usted explicó todos los problemas? ¿Hay que entregar todos o solo el problema 3? Solo el problema 3. Ah, bueno. Pero tengan en cuenta una cosa. De estos problemas no va a ser exactamente el mismo, pero algunos de estos problemas van a ir a los parciales. Y ven que son todos diferentes. El primero es el más sencillito. Si dominan el primero, van a ejercitar con el segundo, donde ya tenemos tres componentes. Tres componentes que se distribuyen inicialmente en forma distinta en las diferentes corrientes. Tenemos tres componentes, 2, 2, 3, 3. No sabemos en esta corriente que tenemos. Y en esta sabemos que tenemos la distribución de los tres componentes en las tres corrientes, aumentando el grado de complejidad. Después tenemos operación en serie, y después vamos a tener operaciones en serie, pero de diferentes operaciones. La absorción que habíamos visto anteriormente, y ahora la destilación. O sea, si quieren hacer el 3 y presentar, no hay problema, hagan el 3 y presenten, pero tengan en cuenta que los otros son para, no tanto por el parcial, sino que los va ejercitando en la resolución del problema. Profe, yo estaba por preguntar, ¿hasta qué tema entra en el parcial? Todo lo que es balance de materia. O sea, hasta lo que damos una semana antes, digamos. vamos a tratar de que no sea una semana antes, por lo menos para tener tiempo de entregarle corregido el taller. Ah, dale. Gracias. ¿Y es el 30 de junio o el 7 de julio? Ay, no me acuerdo ahora el calendario, cómo lo Ya les tenía. digo. Decía semana 16 y creo que por lo que conté, digamos, daba como el Es 30 el 7 de julio el parcial. Ahí está, gracias. Y les recuerdo que el parcial tiene una parte de problemas, que es el 60% de la nota, y después preguntas teóricas. Y que las preguntas teóricas salen de las exposiciones, de lo que hemos explicado nosotros, y también de las presentaciones que han hecho los compañeros de ustedes. O sea, de las presentaciones que hacen al inicio de las clases, vamos a sacar algunas preguntas, ¿no es cierto? Por eso es que les pedimos que ustedes nos manden las presentaciones, y también después las van a tener en el campus. Y obviamente que también tienen los videos, ¿no es cierto? Que vamos subiendo. La metodología del parcial es, desde el año pasado adoptamos un cuestionario en el campus, que tiene normalmente 20 minutos para resolverlo, se habilita a la hora de inicio del parcial y se cierra a los 20 minutos. Son preguntas normalmente multiple choice, o indicar verdadero o falso, y son aleatorias, o sea, uno puede abrir una pregunta, o otro puede abrir otra, se le pueden abrir diferentes preguntas con diferentes opciones para resolución. Les pasamos un archivo donde tienen los problemas, son 2 problemas para resolución. Ese archivo va a estar con contraseña. Una vez que se termina el tiempo de la resolución del cuestionario en el campus, tienen que resolver, se les pasa la contraseña, pueden abrir el archivo y empezar a resolver. Y luego tienen que mandar la foto de la resolución al correo de la cátedra.
Sí, conectados por Zoom con cámara y audio abiertos. La nota del teórico no se da al momento, ¿no? No, igual la corrección sí es automática, o sea, no se hace corrección del teórico, pero sale automáticamente, está automatizada, ¿no? Pero, perdón, que estaba por decir, no es condicionante para poder pasar a la parte práctica. Tengan en cuenta que tienen que estar, en ese momento van a tener que estar con cámara y los problemas van a estar en un archivo. O sea, si van a hacer conexión desde el celular no es lo ideal porque van a tener que estar mirando la consigna del problema en el celular. Para el día del problema traten de estar conectados a una PC y con una buena conexión. Por mi parte, Rubén, yo No, terminé una práctica y digamos, todavía nos queda tiempo para el parcial, ¿no es cierto? En el cronograma tenemos que la semana anterior del parcial hay una semana de repaso, ¿no es cierto? Así que, que sería el 30 de junio. Y el último taller está previsto para el 2 de junio, o sea que después, bueno, después del 2 de junio, el 9 de junio son la semana de exámenes. Y el taller 6 tendría que estar entregado, o sea que es el último, para el 16 de junio, o sea, 2 semanas, casi 3 semanas antes del parcial. Ustedes van a tener todos los parciales, o sea, por medio entregado y corregidos. Así que, todos los talleres, perdón. Así que están todas las últimas presentaciones es de los trabajos, es el 16 o el 23 de junio. Vamos a ver si mantenemos la fecha del grupo 12 para el 23 de junio, lo pasamos al cuatrimestre que viene. Así que tienen tiempo en todos los casos para poder estudiar y para poder resolver todos los problemas. Profe, hoy yo estuve descargando las presentaciones de las operaciones unitarias y están en el grupo 2 y 3 nomás, ¿puede ser? Bueno, Laura, no sé si vos cargaste vos. Me parece que la 2 no me llegó a mandar, o la perdí ahí en la lista. La 2 fui yo y sí, mandamos. Bueno, perfecto. Lo busco y lo subo. No, sí, nuestro grupo está, yo pregunto porque tuvimos como varias exposiciones ya y hay 2 grupos nomás en el campus, por eso. Bueno. Voy a revisar eso igual y subo todas las que tenemos. Gracias, profe. De todos modos, los grupos que no hayan mandado, por favor, manden, ¿no es cierto? Y la entrega de lo que se entrega la semana que viene, ¿entra en el parcial? Todo lo que entra en el parcial, por eso le hemos dado el tiempo suficiente y hacemos los repasos, ¿no es cierto? Ok. Y la clase que viene, ¿tenemos que explicar algo sobre lo que entregamos el jueves o no? No. Ok. ¿Se entrega nomás como los talleres? Ustedes entregan los talleres, o sea, para la semana que viene no tienen en principio prevista fecha para ninguna entrega de taller. No, pero se entrega la primera parte del integrador. Sí, obviamente sí, tienen que entregar la primera parte del entregador. Sí, eso preguntaba si solo se entrega, no hay que exponer ni nada por el estilo, ¿no es cierto? No, la primera parte se entrega nomás. La exposición es al final de año. Bueno, muchas gracias, profe. O sea, en la clase que viene estaremos viendo todo lo que tengan dudas sobre las presentaciones, esta primera parte de la entrega.
estaremos a disposición. Profe, ¿le puedo mostrar lo que cambié en el Power que había dicho que estaba mal? Sí, sí, sí. Bueno. Ay, no. Acá está. Acá puse se basa en la volatilidad relativa de las sustancias. De los componentes de la mezcla, en todo caso. Bien. ¿Era esa la primera? Ah, sí, en esa era. Sí, sí, sí. Y otra cosa, sí, esta es la primera. Esta estaba bien. Acá cambié la imagen, puse otra que vendría a ser la destilación flash. Y esto es lo que está en el libro. Así En que... todo caso, pasame mi correo o pasar el correo de la cátedra, lo revisamos y cualquier cosa te pedimos que cambies. Bien, bien, bueno. Bueno. Por mi parte, Rubén... No, yo tampoco tengo nada más. Hagan consultas, chicos. No se duerman con destilación, porque van a ver que parece sencilla, pero es donde más problemas suelen tener. Y aparte es una operación donde se da para complicar un poquito los problemas y darlos un poquito más difíciles de interpretar. Traten de hacer todos los problemas de la serie y mandar todas las consultas a correo. Bueno, si no tienen más consultas, cerramos la clase. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Chao, Hasta gracias. luego.